Servicios informativos de Radio María. Irán continúa lanzando misiles y drones contra naciones del Golfo Pérsico como represalia al ataque de Estados Unidos e Israel ocurrido ayer. El Papa León XIV ha repetido con vehemencia que la violencia en Oriente Medio es atroz y urge al diálogo para alcanzar la paz. Y en España, los colegios electorales acogen desde primera hora las votaciones de las autonómicas en Castilla y León, con el Partido Popular como favorito según los sondeos a pie de urna. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La misión permanente de Santa Sede pide a la ONU proteger a mujeres y niños frente a la gestación subrogada. El nuncio de su santidad en Líbano, Monseñor Paolo Borgia, lleva la ayuda y la cercanía del Papa a las aldeas cristianas del sur del país golpeadas por la guerra. La Iglesia en España celebra el domingo la Etare con una jornada marcada por la liturgia y la catequesis con el lema de ser luz en el corazón de la celebración. La Universidad Católica de Ávila organiza un congreso sobre San Juan de la Cruz en su año jubilar. Una fuerte tormenta de arena azota Gaza, agravando la crisis humanitaria en la región devastada por la guerra. Ataques rusos matan a 4 personas en la región de Kiev, mientras la OTAN urge a Donald Trump y a Orbán que ceda el veto a 90.000 millones para Ucrania. En España, la gasolina sube un 20% en una semana y desata protestas de transportistas ante el Ministerio por la jubilación anticipada. Todo el territorio nacional enfrenta la fase final del temporal con vientos huracanados y nevadas en los Pirineos. Y en deportes, triunfo histórico de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de China de Fórmula 1 con un doblete de Mercedes en el circuito de Shanghái. Irán continúa lanzando misiles y drones contra naciones del Golfo Pérsico como represalia al ataque de Estados Unidos e Israel ayer, afectando a las bases militares estadounidenses, infraestructuras energéticas y zonas civiles en lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Los bombardeos iraníes iniciaron el domingo 1 de marzo, tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei en strikes estadounidenses, con impactos en refinerías saudíes, plantas qataríes y ciudades como Dubái y Abu Dhabi, causando al menos una decena de muertos y heridos. Al día siguiente escalaron a objetivos civiles como hoteles y puertos, paralizando el estrecho de Hormuz y disparando precios del petróleo. Hoy, 15 de marzo, persiste la ofensiva mientras Irán afirma apuntar solo a los intereses de Estados Unidos, aunque Teherán niega las intenciones contra vecinos árabes. Los ataques han dejado víctimas civiles, incluyendo pakistaníes, nepaleses e indios, cerrado aeropuertos y tensionado las relaciones en el Consejo de Cooperación del Golfo, con los líderes pidiendo el cese de las hostilidades. Por su parte, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, amenaza con una fuerza nunca vista, mientras los mercados asiáticos caen y el transporte marítimo se detiene. Por su parte, el Papa León XIV ha condenado la escalada de violencia en Oriente Medio y ha reflexionado sobre la fe, en sus palabras, a los peregrinos presentes en el Vaticano que han llenado la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus con el Santo Padre. En su mensaje, el pontífice ha descrito la violencia en Oriente Medio como atroz y ha llamado a los dirigentes a detener la espiral de hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán. El Santo Padre ha insistido en que la paz no se construye con armas, sino mediante un diálogo auténtico y responsable, apelando a la responsabilidad moral de las potencias involucradas. Escuchamos al Papa en sus palabras de esta mañana. En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a la responsabilidad de este conflicto. Alto el fuego. Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos.
Sus palabras llegan en medio de los ataques que han causado ya miles de víctimas, incluyendo los bombardeos a escuelas y hospitales. El pontífice ha pedido oraciones por las víctimas y un alto al fuego para abrir ese diálogo, posicionando al Vaticano como voz moral neutral. Aparte, en su comentario al Evangelio dominical, antes del rezo del Ángelus, el Papa León ha explicado que la fe no es un acto ciego, sino un vivir el cristianismo con confianza en la revelación divina. Así, ha centrado su meditación en la transfiguración del Señor, un icono lleno de luz que invita al silencio, la conversión y la escucha de la palabra en Cuaresma. Ha recordado la voz del Padre, «Este es mi Hijo muy querido», como guía para la vida del creyente en tiempos difíciles. Y en nuestro país las elecciones autonómicas en Castilla y León se celebran hoy con el Partido Popular como favorito, según los sondeos previos. El escrutinio aún no ha comenzado, pero las encuestas predicen una victoria del PP seguido del Partido Socialista. Las votaciones están en marcha desde primera hora en las 9 provincias de la comunidad, con 82 escaños en juego en las Cortes. La participación se espera similar a la de 2022, un 58,75%, en un clima marcado por debates sobre despoblación, economía rural y pactos postelectorales. El CIS prevé que el Partido Popular alcance el 33,4% de los votos, 2 puntos más que en 2022, seguido de cerca del PSOE, con cerca del 30%. Por su parte, Vox mantendría o crecería ligeramente su representación de 13 escaños, mientras las formaciones regionales como UPL o Soria ya buscan mantener su nicho. El resultado definirá el futuro de la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco por el PP aspirando a revalidar su mayoría. Se anticipan negociaciones claves si no hay mayorías claras, en un contexto nacional de polarización política. Siga los datos oficiales en la Junta Electoral para actualizaciones en tiempo real. Noticias de la Iglesia en el mundo. La misión permanente de la Santa Sede ha pedido a Naciones Unidas que proteja a las mujeres y niños frente a la llamada gestación subrogada. El jueves 12 de marzo, en un evento paralelo a la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Santa Sede intervino para rechazar la gestación subrogada como una forma de explotación que cosifica a los niños y a las mujeres, alineándose con la doctrina vaticana que la considera una grave violación de la dignidad humana. Esta intervención se produce en el marco de debates crecientes en foros internacionales sobre prácticas reproductivas, donde la Santa Sede reitera su llamado a una prohibición universal. Representantes vaticanos destacaron que la gestación subrogada convierte a los hijos en objetos de contrato y explota la pobreza de las gestantes, frecuentemente de países en desarrollo, generando un mercado global millonario. La Santa Sede argumenta que un niño es un don irrepetible, no mercancía, y que esta práctica ignora el vínculo madre-hijo mientras prioriza los deseos individuales sobre la vida humana desde la concepción. En Ginebra se ha pedido que se hagan tratados internacionales para erradicarla, similares a los esfuerzos que hay contra la trata o el aborto. Países como Italia y Eslovaquia han endurecido sus leyes contra ella en los 2 últimos años, respaldando la visión vaticana, mientras informes de la ONU como el de Rehem al-Salem de octubre de 2025 denuncian coerción económica y daños psicológicos a niños. La posición choca con propuestas de fondos como el de población de la ONU, que la ven como planificación familiar, intensificando el debate en 2026. Cambiamos de asunto. En el contexto de la intensificación de la guerra en el sur del Líbano, el nuncio apostólico en Beirut, Monseñor Paolo Borgia, visita varias aldeas fronterizas de mayoría cristiana para expresar la cercanía del Papa León y del Vaticano a las comunidades afectadas por los bombardeos y los desplazamientos forzados. Estas aldeas, como Lagya, Reims o Al-Malsab, están atrapadas entre las operaciones militares israelíes y la presencia de Hezbollah y temen por la continuidad histórica de la presencia cristiana en esta región. El gobierno libanés ha pedido formalmente la mediación de la Santa Sede
para proteger a estas comunidades, especialmente después de la muerte reciente de un sacerdote maronita alcanzado por un proyectil israelí mientras socorría a heridos. La Santa Sede, a través de sus canales diplomáticos y de la acción de la Iglesia local y de Cáritas, intenta frenar la escalada, apoyar a los desplazados y animar a los cristianos a mantenerse en sus tierras, subrayando que el Líbano sigue siendo una prioridad del pontificado de León XIV. Y el Papa acudirá esta tarde a la parroquia romana del Sagrado Corazón en Pontemammolo. Esta será la quinta visita del Santo Padre a una parroquia en su diócesis. El pontífice llegará sobre las 4 de la tarde. Será recibido por niños, jóvenes y sus familias en el patio del oratorio. A continuación entrará en el salón parroquial y saludará a los enfermos, una representación de los pobres y las personas sin hogar que utilizan las duchas del complejo parroquial. También estarán presentes voluntarios de Cáritas y de la comunidad de San Egidio que los atienden. El Papa celebrará a las 5 de la tarde la Santa Misa y será concelebrada por el vicario para la diócesis de Roma, el cardenal Baldo Reina, y el obispo auxiliar electo, Monseñor Marco Valenti, además del párroco del templo, que es el padre Francis Refalo, y los párrocos de la prefectura, entre otros sacerdotes. Al finalizar la celebración, el Santo Padre se reunirá con el Consejo Pastoral Parroquial. Por último, su santidad se reunirá con los sacerdotes que trabajan y residen en la parroquia. Antes de regresar al Vaticano, saludará a los fieles en el exterior de la Iglesia. Nos vamos a África. El Consejo de Iglesias Cristianas de Sudán del Sur ha pedido que se detengan las operaciones militares en el estado de Jonglei. En declaraciones, el arzobispo de Juba, el cardenal Ameyu Martín Mula, ha aseverado, en nombre de todos los miembros del organismo, que de lo contrario aumentará el sufrimiento de la población, los desplazamientos de las comunidades, el incendio de ciudades y el número de personas fallecidas. El purpurado añade que como pastores están profundamente preocupados por la escalada de violencia, en particular en el estado de Jonglei, con intensos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos de oposición, lo que amenaza con provocar un regreso a una guerra civil a gran escala. El cardenal Mullah hace referencia a la guerra civil que estalló en 2013. Aunque en 2018 se firmó un primer acuerdo de paz, las tensiones políticas y militares han continuado e incluso se han intensificado desde hace un año. La Iglesia en Argentina, por medio de la Archidiócesis de Tucumán, se ha movilizado para acompañar a las familias afectadas por las graves inundaciones provocadas por un fuerte temporal en la provincia, especialmente en la localidad de La Madrid, Graneros y Santa Rosa de Leales, donde se han registrado más de 15.000 evacuados y graves daños materiales. Frente a esta emergencia, el arzobispo Monseñor Luis Héctor Villalba ha convocado a la oración, animado a la solidaridad y a la caridad de Tucumán, ha impulsado labores de asistencia, recogida de donaciones y presencia espiritual y material en albergues y centros de evacuados, buscando ofrecer cercanía, consuelo y esperanza ante la dramática situación. Y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha anunciado la vuelta de la tradicional colecta de los servicios católicos de ayuda, que está programada para las misas de ayer y hoy, cuarto domingo de Cuaresma, en las parroquias de todo el país. Esta iniciativa anual beneficiará a 6 agencias católicas con el grueso de los fondos, casi $8 millones en 2024, destinados a CRS para esfuerzos de alivio internacional en zonas de guerra, desastres naturales y desarrollo humano. Otros beneficiarios incluyen la Red Católica de Migración Legal, los secretarios de Migración, Diversidad Cultural, Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y el Fondo de Alivio del Santo Padre. Monseñor Daniel Mugor, obispo de Reno y presidente del Comité de Colectas Nacionales, enfatiza que la Iglesia en Estados Unidos se construyó sobre el ministerio con inmigrantes y que esta colecta muestra el amor al prójimo en tiempos críticos. La colecta responde a necesidades urgentes como la ayuda a víctimas de conflictos en Cuba y otros países, con kits de higiene y alimentos distribuidos por servicios católicos de ayuda. En 2024 recaudó $13,5 millones, subrayando su impacto en la solidaridad católica, doméstica e internacional. Noticias de la Iglesia en España.
Hoy, cuarto domingo de Cuaresma, celebramos el Domingo Letare, una jornada que la Iglesia en España vive marcada por la liturgia y la catequesis, con el lema de ser luz en el corazón de esta celebración. Diversas diócesis españolas han organizado programas especiales de homilías, encuentros de jóvenes y catequesis familiares para explicar la figura de Jesús como luz del mundo y animar a los fieles a revisar su vida, fortalecer la oración y abrazar la reconciliación durante este tiempo de preparación para la Pascua. El Domingo Letare invita a mirar la alegría de la fe en medio de la penitencia y a testificarla en la vida cotidiana a través de la caridad y el servicio a los más necesitados. También el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, se ha dirigido a los fieles haciendo referencia al Evangelio de hoy, del ciego de nacimiento, recordando que Dios no mira como mira el hombre y que el camino cuaresmal invita a descubrir la luz de Cristo en medio de la tiniebla personal y social. La hoja parroquial de la Basílica Parroquia de Atocha, en Madrid, ofrece también una reflexión clara de la lectura del ciego de nacimiento, explicando que Jesús se arrodilla en el barro humano, no cura con magia, sino con acompañamiento, y que la gracia despierta y no anula la libertad de cada persona. Cambiamos de asunto. Ahora les contamos que la Universidad Católica de Ávila organiza un congreso internacional sobre San Juan de la Cruz con motivo del año jubilar concedido por el centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia y los 300 años de su canonización. Este evento tendrá lugar del 13 al 15 de mayo en Ávila y en Fontiveros, pueblo natal del santo. La rectora de esta universidad, María del Rosario Sáez, ha destacado que la figura de San Juan de la Cruz como poeta, místico y teólogo son muy importantes. Además, ha remarcado el carácter internacional de este evento, asegurando que hay muchos interesados, especialmente de habla hispana, al otro lado del océano, que podrán seguirlo en directo a través de Internet. Durante las sesiones habrá distintas conferencias, mesas redondas y actividades complementarias. Las dos primeras jornadas tendrán lugar en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte y la última se trasladará a Familiar de San Francisco. Nos vamos a Valencia. La Delegación Diocesana de Bienes Histórico-Artísticos ha organizado las primeras jornadas sobre el patrimonio de la Iglesia en esta ciudad. Tendrán lugar el 18 de mayo en el Salón de Actos de la sede del Arzobispado. Están dirigidas a sacerdotes encargados del patrimonio de las parroquias, historiadores del arte e historiadores en general. Tal y como explican los delegados diocesanos Vicente Pons y Enrique Roch, hoy más que nunca es fundamental la formación de agentes que ayuden en el conocimiento y la conservación del rico patrimonio histórico-artístico y religioso que conservan nuestras iglesias. A esto añaden que también a través del patrimonio bien conservado y documentado se puede apoyar la acción pastoral y de evangelización. Además de una conferencia y un taller, el programa de la jornada concluirá con una visita a la Iglesia del Remedio y a la capilla del Colegio Mayor Santo Tomás de Villanueva. Información internacional. Nos vamos a la Franja de Gaza, donde una intensa tormenta de arena está complicando la vida de los desplazados que sobreviven en tiendas de campaña precarias y en zonas arrasadas por el conflicto. La tormenta ha reducido la visibilidad a cero en Gaza ciudad y el norte de la Franja, irritando ojos y vías respiratorias de miles de palestinos hacinados en refugios improvisados, muchos de ellos ya afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. Niños, ancianos y heridos de guerra son los más vulnerables, con reportes de hospitales colapsados, recibiendo casos de asfixia y problemas pulmonares agudos. En medio del bloqueo israelí y la reconstrucción pendiente tras 2 años de hostilidades, la Defensa Civil de Gaza ha emitido alertas urgentes para fijar tiendas y crear barreras contra el polvo, similar a las tormentas invernales de 2025 que destruyeron miles de refugios. Organizaciones como Naciones Unidas y Médicos Sin Fronteras advierten de que el 93% de las tiendas no resiste a los fenómenos extremos, exacerbando la escasez del agua potable y los alimentos. Equipos de ayuda distribuyen mascarillas y kits médicos de emergencia, mientras la OCHA pide corredores seguros para suministros ante el riesgo de más desplazados. La tormenta combina con vientos del desierto del Sinaí,
podría durar 48 horas, recordando la fragilidad de Gaza como la zona más inhabitable del mundo. Cambiamos de asunto. Esta noche 4 personas han muerto y 15 han resultado heridas en un ataque ruso con misiles y drones en la región de Kiev y en medio de las negociaciones estancadas. Mientras prosiguen los ataques, los líderes de la OTAN piden a Donald Trump que anule la suspensión de sanciones al petróleo ruso y Viktor Orbán levantará su veto a la ayuda europea para Ucrania antes de las elecciones húngaras. Un bombardeo masivo ruso con 430 drones y 68 misiles impactó Kiev, Sumy, Kharkov, Dnipro y Mykolaiv, dañando 30 edificios residenciales, escuelas e infraestructuras energéticas. Ucrania derribó 402 drones y 58 misiles, pero 3 heridos graves y 2 en cirugía marcan la tragedia. Zelensky lamenta a las víctimas civiles y pide más defensas aéreas ante el sector energético como blanco principal. Los líderes aliados, como les decíamos, instan al presidente Donald Trump a revocar su plan de suspender las sanciones al petróleo ruso, argumentando que debilitaría a Ucrania en un momento crítico de la invasión. Este gesto busca presionar a Moscú en las estancadas charlas de paz. Por su parte, Viktor Orbán, primer ministro húngaro, anunció que retirará su veto a los 90.000 millones de euros en ayuda militar y financiera a Ucrania antes de las elecciones parlamentarias en Budapest, allanando un paquete clave para Kiev tras meses de bloqueo. Este cambio coincide con la escalada rusa y presiones de Bruselas para un frente unido. Y nos vamos a Cuba. El gobierno ha anunciado la liberación en los próximos días de 51 personas privadas de libertad tras una serie de conversaciones e intercambios con el Vaticano. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana califica la medida de decisión soberana y de gesto de buena voluntad en el marco de las relaciones históricamente fluidas entre el Estado cubano y la Santa Sede, que suele intermediar en procesos de revisión y excarcelación de presos. Las autoridades señalan que los beneficiarios han cumplido una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión en vísperas de la Semana Santa y en un contexto de tensiones con Estados Unidos. Aunque el gobierno no publica la lista completa ni los delitos concretos, organizaciones de derechos humanos destacan que al menos algunos de los liberados podrían ser presos políticos, lo que refuerza la importancia de la mediación vaticana en el diálogo con el régimen. La Santa Sede confirma que ha actuado como canal de comunicación entre La Habana y la sociedad civil y recuerda que estas excarcelaciones se enmarcan en una práctica habitual en el sistema penal cubano, aunque siguen exigiéndose mayor transparencia y protección de los derechos fundamentales. Información nacional. El fuerte incremento del precio de la gasolina, que ha subido un 20% en los últimos 7 días, ha generado gran preocupación entre los conductores y transportistas en toda España. El encarecimiento del combustible se atribuye a la tensión en los mercados internacionales del petróleo y también al aumento de los costes del refinado. La situación ha provocado una rápida reacción del sector del transporte por carretera. Cientos de transportistas se concentran este sábado ante el Ministerio de Transportes en Madrid para exigir medidas que compensen la subida de los carburantes y reclamar la aplicación efectiva de la jubilación anticipada, una demanda histórica del gremio por las duras condiciones laborales y el desgaste físico vinculado a su actividad. En la protesta de ayer, las principales asociaciones de transportes advertían que si el Gobierno no atiende sus reivindicaciones en los próximos días, podrían convocar una huelga general que paralizaría parte del país en plena temporada de distribución de mercancía. El Ministerio ha afirmado que mantiene abiertas las vías de diálogo y que estudia medidas de apoyo para mitigar el impacto de la subida del precio de combustible en los profesionales del sector. En este contexto, el Gobierno español afirma estar ultimando un paquete de medidas anticrisis económicas, sociales y también energéticas para contrarrestar los efectos de la guerra en Irán, que ha disparado los precios del petróleo y la gasolina. Aunque Yolanda Díaz anunció su posible aprobación el martes en el Consejo de Ministros vía Real Decreto Ley, fuentes de Moncloa precisan que aún no hay fecha fija y se trabaja para tenerlo listo, dicen, lo antes posible, tras las consultas con sindicatos, patronal y los partidos.
Entre las prioridades destacan el control de precios energéticos, prohibición de despidos por causas relacionadas con el conflicto, similar a crisis previas, activación de ERTE y mecanismo red, así como medidas fiscales para sectores afectados por el gasoil y gasolina. También se estudian la congelación de alquileres, paralización de desahucios y el apoyo a familias y pymes, con una entrada en vigor inmediata tras publicación en el BOE. El anuncio llega en plena tensión por subidas de carburantes, 20% semanal, y temporal meteorológico, con reuniones clave este jueves. Por su parte, la oposición del Partido Popular y Vox califica el paquete de parches temporales para maquillar la economía antes de unas elecciones, exigiendo bajadas estructurales del IVA de la luz al 0% y el general al 18%, y recortes fiscales permanentes en lugar de implementar medidas coyunturales que se disolverían en septiembre. Acusan al Ejecutivo de afán recaudatorio al subir gradualmente el IVA de la luz del 5% al 10%. Incluso en la coalición de gobierno, Yolanda Díaz de Sumar discrepa públicamente de rebajas fiscales a energéticas con beneficios récord, mientras sindicatos como Comisiones Obreras critican la falta de diálogo real y duda del impacto de bajadas de IVA previas. Los decretos anticrisis pasados han sobrevivido por la mínima, empates resultados en segunda votación, pactos in extremis con los independentistas, con riesgo de derogación si socios como Podemos o Juntos por Cataluña retiran su apoyo por invasión de competencias autonómicas o exclusión de pymes catalanas. Esto genera incertidumbre sobre si el nuevo paquete superará el trámite sin modificaciones drásticas. Cambiamos de asunto. Un temporal de nieve, frío intenso y vientos huracanados sepulta el norte y el este de España hoy, con aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología en Cataluña por rachas superiores a 120 km por hora. Nevadas copiosas afectan a los Pirineos con acumulaciones de 10 a 20 centímetros, el sistema central y el Cantábrico, mientras que en Madrid se registran entre 14 y 15 grados con mejoría progresiva de la temperatura. Esta ola de frío complica la movilidad en carreteras secundarias y puertos de montaña, por lo que las autoridades urgen precaución máxima y cierres preventivos en pasos como Portalet y Somport. Cambiamos de tema. El rey de España, Felipe VI, será nombrado protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una de las 4 basílicas papales, en el marco de su visita al Vaticano junto a la reina el 20 de marzo. El encuentro incluirá primero una audiencia con el Papa León y después un acto en la propia basílica, donde el monarca español asumirá esta distinción que no tiene carácter eclesiástico propiamente dicho, sino que es un honor protocolario ligado a la historia de la monarquía española con este templo romano. La figura del protocanónigo español en Santa María la Mayor se remonta al siglo XVII con Felipe IV y se consolidó en 1953 con una bula papal que reserva a un canónigo español en el capítulo de la Basílica. Hasta ahora el cargo lo había desempeñado el rey Juan Carlos desde 1977 y esta nueva designación de Felipe VI refuerza el vínculo histórico y simbólico entre España y la Santa Sede, en un momento en que el Papa prepara su viaje apostólico a España en junio de 2026. Información deportiva. En motor hablamos de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli de la escudería Mercedes ha ganado esta mañana el Gran Premio de China 2026 en el circuito de Shanghái. Liderando de principio a fin las 56 vueltas, Antonelli ha superado en 5.5 segundos a su compañero George Russell, que completó el doblete Mercedes. Lewis Hamilton de Ferrari ha cerrado el podio a 25 segundos del líder en una carrera marcada por el dominio de las flechas plateadas tras ganar también el sprint del sábado. Seguimos con motor, porque el Gran Premio de Qatar de MotoGP, previsto inicialmente para disputarse en abril, ha sido aplazado hasta el 8 de noviembre debido a la situación geopolítica actual en Oriente Medio. Esto afecta también a las últimas pruebas de Portimao en Portugal y la Comunidad Valenciana, que pasa del 22 de noviembre al 29. La Federación Internacional de Motociclismo y la Organización del Mundial señalan que esta decisión busca garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes.
Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en puntos del norte, este y sur peninsular con nieve en los principales sistemas montañosos. Atención al viento que soplará con mucha fuerza en todo el este peninsular, en los Pirineos, el sistema central y en ambos archipiélagos. Se espera mala mar en todas las costas españolas, destacando Baleares, donde las olas podrían alcanzar o superar los 5 metros. En cuanto a las temperaturas, las mínimas volverán a descender, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso. Mañana, lunes, mejorará el tiempo en general. Así comenzaremos la semana con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, aunque no se descarta alguna llovizna débil en la mitad norte, más probable durante la primera mitad del día. El viento por fin soplará flojo en general, aunque en el mar continuará el oleaje adverso en la costa de Gerona, Baleares, Galicia y el Cantábrico, con olas entre 3 y 5 metros. En cuanto a las temperaturas, seguirán bajando las mínimas y subirán las máximas. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Badia, a los micrófonos Ángela Gutiérrez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Informativos de Radio María.